Dios les bendiga, hermanos, cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, que nos permite estar en este lugar. Así vamos a iniciar este tiempo, ¿verdad?, que es dedicado a nuestro Dios. Para ello le ruego a ponerse sobre sus pies, en la cual vamos a comenzar leyendo un salmo, por favor. Abrimos nuestras Biblias allá en el Salmo 34. Salmo 34. Gloria a Dios. Vamos a estarlo leyendo alternativamente, comenzando conmigo, y en el último nos unimos. ¿Estamos todos ahí? Salmo 34. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y a los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, Y serán condenados cuanto en él confían. Así, tomamos ese tiempo y pedimos a nuestro Dios hoy en esta noche. Amén. Padre, antes que todo, Señor, te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en este lugar junto con mis hermanos. Gracias, Padre, porque sé que no soy digno, Señor, de estar aquí, porque aún te fallo, Señor, porque aún pecamos, Padre. Pero, Padre Santo, hoy venimos ante ti, Señor, reconociendo quién somos, reconociendo, Señor, que sin ti nada somos. Padre, a ti nos acercamos junto con mis hermanos, porque reconocemos que solamente tú, Señor, nos perdonas. Solamente tú nos das la paz, la tranquilidad, Señor. Muchas gracias, Padre, por esta gran oportunidad. Si estoy aquí, Señor, si estoy de pie, Padre, porque tú así lo has querido, porque tú lo has permitido, Señor. No porque yo haya podido estar aquí, Señor. Sé que es tu bondad, sé que es tu amor, Padre, porque eres tú siempre mi sostén. Eres tú, Señor, el que no ha permitido, Señor, que mi pie resbale. Por eso, Señor, en esta hora te agradezco enormemente, Padre, por esta gran oportunidad. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo. Hoy nos acercamos, Padre, para pedirte, para rogarte, Señor, no para reclamarte, no para exigirte, Señor, sino con ruegos y súplicas. Mira, mis hermanos, Señor, se postran ante ti, Señor. En esta hora, Padre, te rogamos, te suplicamos de una manera especial, Señor. Inclina tu oído,
Por favor, Padre, no escondas tu rostro de nosotros, sino al contrario, Padre, escúchanos. Padre Santo, óyenos, Señor. Ten piedad de nosotros, oh Padre, ten piedad de nosotros. Necesitamos de ti, Señor. Cuántas aflicciones, Señor, no hay en este mundo, Señor. Cuántas aflicciones no pasa el justo, Padre. Pero sabemos, Señor, que de todas ellas, Padre, tú tienes el control. Tú, Señor, nos librarás, Padre. Porque eres tú el dueño de nuestra vida, eres tú el dueño de nuestro ser. Padre, en esta hora, Señor, te exaltamos, te alabamos, Padre, porque tú has sido bueno y maravilloso, misericordioso, tú eres grande, tú eres hermoso, mi Señor. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Si Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Creemos que vas a hacer cosas maravillosas, Señor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Venimos ante ti,
Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor. Gracias, Señor, gracias, Padre, por esta oportunidad que nos has dado de poder reunirnos en
en este lugar. Te damos gracias porque has escuchado, Señor, nuestras oraciones. Y creemos, Señor, tenemos fe que tu mano, Señor, está sobre nosotros. Padre buen Dios que estás en el cielo, Señor. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a alabarte y a bendecirte, Señor, a poder, Señor, aprender de ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias porque tú nos permites, Señor, venir a tu casa de oración, Señor. Venir aquí, Padre, y exponer nuestras necesidades. Gracias porque te has dignado, Señor, a escucharnos, a escuchar nuestra plegaria, a escuchar nuestras oraciones, Señor. Gracias, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a escuchar a ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios bendiga, hermanos. Amén. Puede abrir su Biblia en el libro de Romanos 3:23. No es código, amén, pero es Romanos 3:23. Dice así Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Puede sentarse. Fíjese que últimamente, yo sé que, no sé si se ha dado cuenta, he estado aprendiendo acerca del lugar del hombre en lo que es la vida, en lo que es el plan de Dios, en lo que a Dios se refiere. Y la verdad, estudiando la Biblia nos podemos dar cuenta que en sí el hombre es en el sentido de que es insignificante, en el sentido de que no hace nada. Y estoy hablando, por ejemplo, en la salvación. Ahorita vamos a hablar de salvación, no vamos a hablar de lo que pasa después de cuando uno es salvo, porque yo creo que a veces los problemas a veces que tenemos en nuestras iglesias es cuando le añadimos a lo que es la obra de la salvación. Porque, por ejemplo, la Biblia dice que somos salvos por fe, y solamente por fe, por nada más, amén. Pero luego, si usted se da cuenta después en el libro de los Gálatas se habla acerca de que hubieron unos judíos que fueron infiltrando la iglesia y empezaron a decirle a los gentiles, no solamente es por fe, sino también tienes que guardar la ley, y llevaron a los gentiles a un legalismo. Y luego Pablo les dice, han caído de la gracia, le dice a los gentiles, entonces a los gálatas. Pero después ve usted otro extremo que también Pablo lo ve que nosotros somos de muchos extremos, y no es uno, es otro, ¿verdad? Luego hay otro que decían, que salieron y dijeron, ok, como encontramos libertad en Cristo y es por gracia, pues vamos a hacer y deshacer. Y empezaban a hacer y deshacer. Dice la Biblia que los corintios hasta se acostaban con prostitutas en el templo. Y para ellos estaba bien porque eran salvos por gracia. Y Pablo le dice, no es así. Porque ahora que ya son salvos, sus cuerpos es para Cristo, no es para la fornicación. Y les está explicando y le dice, no utilicen esa libertad encontrada en Cristo para la carne, sino utilícenlo para Cristo. Amén. Entonces somos muy dados a los extremos. Ve que ahora se predica de la prosperidad. Y no es de que en Dios no haya prosperidad, porque en Dios sí hay prosperidad. La misma Biblia dice que hay una ley de la cosecha, que el que siembra, cosecha. Y entre usted más siembra, más cosecha. Entonces es un principio bíblico. Pero ¿qué pasa? De que ahora hay sectores del cristianismo, del sector pentecostal que lo ha abusado y se ha enfatizado mucho en eso y han convertido de la iglesia a un negocio.
un motivo para adquirir dinero y para hacerse ricos. Entonces somos dados a muchos extremos. Y concierne a la salvación, como le digo, esto fue uno de los grandes problemas que Pablo pudo ver, de que los judíos empezaron como se les predicó a los gentiles, y a los gentiles ya no se les habló de la ley. A los gentiles dice la Biblia que Pablo solamente les predicaba a Cristo, les predicaba a Cristo, les predicaba a Cristo. Y cuando los judíos empezaron a darse cuenta que los gentiles empezaron a convertir, dice que muchos de ellos se enojaban y decían: ¿por qué los gentiles no guardan la ley? Y empezaban a querer judaizar a los gentiles. ¿Por qué? Porque para ellos no solamente era Cristo, sino que ellos decían: ok, creemos en Cristo, pero también la ley. Entonces, esa es una manera. Y como le digo, y porque la ley era un sistema de ritos y rituales en lo cual los judíos pensaban que ellos obtenían cierta justificación y le añadían a la salvación. Eso es el problema. Entonces, le puse un título a este tema, y le puse la inutilidad del hombre. O sea, somos inútiles en la salvación. Inútil no es una mala palabra, a veces se escucha como insulto, pero no es. Inútil simplemente es de que no somos ocupados, por ejemplo. Algo, ¿verdad? Tiene una mala connotación esa palabra, ¿verdad? Cuando le dicen a alguien: eres un inútil, es un insulto, pero en realidad simplemente es que no es utilizado. Amén. Así que espero que no lo tome como un insulto. Amén. Como podemos ver aquí en este versículo, Pablo anteriormente les está hablando a los romanos acerca del evangelio, y les está diciendo: ustedes, está hablando acerca del hombre, y dice: tú, hombre, que te justificas, que ves a la persona, que juzgas, dice, y piensas que tú eres salvo, hablando de los judíos, porque como le digo, los judíos juzgaban a los demás, y decía: tú que juzgas piensas que eres salvo de la ira, ¿verdad? Porque ellos se justificaban en la ley. Pero luego Pablo les va diciendo, y se encuentra y dice este versículo: por cuanto todos pecaron. Todos es todos, hermano. Judío religioso, judío sacerdote, judío quien sea, toda clase de judío. Dice Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí es donde Pablo les da diciéndoles: no, nadie se justifica, ningún hombre. Y como le digo, esto es antes de la salvación. No malinterprete y piense que yo estoy diciendo que no se hace nada, en el sentido que después, porque usted sabe que después de la salvación hay que obedecer. La Biblia dice que cuando Abraham creyó, él obedeció, y la Biblia es claro en decir que ahí fue donde le fue contado por justicia, ¿verdad? Pero antes Abraham no hizo nada, sino que él creyó, le fue contado por justicia, y porque creyó, obedeció. Amén. Entonces nosotros, después de venir al evangelio, creemos, somos salvos, entonces podemos obedecer a Dios. Amén. Porque entonces ya estamos capacitados, dice la Biblia que somos nueva criatura y podemos obedecer a Dios. Antes no. Amén. La Biblia también dice que por sus frutos los van a conocer. Por ejemplo, si usted no le puede decir a un árbol de naranjas que dé peras, por ejemplo, no puede. Entonces usted, a un inconverso, a alguien que no conoce de Dios, usted no le puede decir que obedezca, porque no va a poder. No está en su naturaleza obedecer, sigue en la naturaleza antigua. Pero cuando se convierte en Cristo, entonces sí se le puede enseñar. Y por eso es que cuando Pablo dice que por sus frutos los conoceréis, es de que se habla: si algún hermano, diciéndose cristiano, y hace cosas, pecados, barbaridades, dice Pablo, con ese no se junten, porque quizás ni salvo es. Amén. Entonces es eso lo que está hablando la Biblia, es lo que dice la Biblia. Entonces, pero antes de la salvación nadie hizo nada bueno.
Amén. Y yo creo que ahí es donde a veces la regamos, porque los cristianos nos enfocamos mucho. Y yo he estado en varias iglesias. Y en Guatemala mis abuelitos iban a la iglesia, también aquí mis papás iban a otra iglesia. Y usted ve un patrón constante en nuestras iglesias, y es de que casi no se escucha del sacrificio de Cristo. Por ejemplo, yo ya era grande y yo decía, ¿cómo es de que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y no entendía eso, ya estaba grande, pero no lo entendía porque sí estaba en la iglesia, pero lo que a mí me enseñaron en la iglesia era de que jugar fútbol era malo, tener el pelo largo era malo, no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro, no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro, sin quizás yo ser salvo. Entonces para mí era eso. Entonces así hay mucha gente en la iglesia, ¿verdad? Cuando llegan a la iglesia se les dice, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas esto, no hagas el otro, y se les pone reglas, cuando quizás el hermano ni ha conocido salvación. Entonces este hermano se crece en una religión, se hace en una religión, y como dice la Biblia, que reciben la palabra y están por un tiempo, pero como no tiene fundamento, no ha creído realmente, cuando viene la prueba o cuando viene el mundo y sus deseos, cuando viene el pecado, fácil se van, porque el evangelio no ha sido arraigado dentro de ellos. Es muy común, en mi país lo miraba yo mucho, de que cuando los cristianos empiezan a ir a la iglesia, empiezan a decirles, a ver cuánto aguanta estar en el evangelio, a ver cuánto aguanta sin tomar, a ver cuánto aguanta sin fumar, a ver cuánto aguanta sin mujerear, a ver cuánto aguanta sin hacer tantas cosas. Y media vez se echó una su cerveza, ¡pum!, cayó de la gracia, y vámonos a tomar y hacer y deshacer y deshacer y deshacer, y se avienta unos 3, 4 años allá en el mundo, ¿verdad? Dice, anda en el mundial, ahí debes a ver cuándo va a regresar. Cuando no es así, hermano, ¿verdad? La Biblia dice de que si alguno pecare, no es ocasión para que nos tiremos al mundo. La Biblia dice que si alguno pecare, ¿qué dice? Abogado tenemos. Amén. Abogado tenemos a Cristo el justo, que es bondadoso para perdonar nuestros pecados. Entonces no es de que nos tiremos a pecar porque ya pecamos una vez, ¿verdad? Entonces, pero como se sigue un sistema de reglas, y cuando usted deja de fallar esa regla, pues ya estuvo. Y no se trata de eso, Y también hay otros de que están en la iglesia y pecan y les vale, ¿verdad? Tampoco eso está bien, porque la Biblia dice que el cristiano va en crecimiento, y si usted no ve cambiar a ese cristiano, quizás ni cristiano es, ¿verdad? En primero. Entonces, yo creo que es más difícil ver cuando se está detrás de una religión. Es más difícil ver la carnalidad de alguien cuando se está cumpliendo ciertos ritos y ciertas reglas, porque podemos ver al hermano orar, podemos ver al hermano hacer el otro, y decimos, es cristiano. Y a veces hasta nos podemos engañar a ustedes, podemos engañar a los demás, a los pastores, a los líderes, y decimos, este es cristiano, un gran hermano, cuando en realidad a veces solamente son ritos. Y la Biblia, fíjese que siempre nos manda a examinarnos, nos manda a vernos, a decirnos, pongan su vida bajo esta lupa que es la Biblia, y véanse si realmente están caminando conforme a eso. Entonces es un constante, amén. Entonces, como le digo, quisiera entrar y quisiera ver la inutilidad del hombre. Por ejemplo, Efesios capítulo 1. Fíjese que Pablo tenía esto, no sé si ya se lo dije en otra ocasión. Pablo tenía esto de que Pablo era alguien que cuando le escribía a los hermanos, él los felicitaba.
No sé si se acuerda que en Primera de los Corintios les habla bonito a los hermanos, le dice, son hijos de Dios, son santificados, llamados a ser santos, llamado esto y el otro, pero más adelantito les da duro y los corrige, porque así es Pablo, como dicen en mi país, lo cuchuchea un poquito, pero ya después lo regaña, porque no está peleado el decirle lo que está haciendo bien con también corregirlo. En nuestros términos se llama, ¿cómo le dicen? Una crítica constructiva, ¿verdad? O sea, se le dice lo que está haciendo bien, pero también ahí lo que está haciendo mal. Entonces Pablo es mucho de eso, fíjese. Por ejemplo, en el capítulo 1 de los Efesios, escuche. Capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Escuche, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Escuche lo bonito que dice Pablo, que el Señor nos escogió. Nos escogió antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza a la gloria de su gracia, a la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Escuche, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, esto es algo muy lindo que Pablo le dice a los efesios que ellos tienen. Ustedes tienen todo esto, ha sido bendecido con toda bendición espiritual. Y así les dice bastante. Le dice, por esta causa yo habiendo oído, escuchen el 15, dice, por esta causa yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos una gran herencia, y esto es lo que Pablo les está diciendo a los efesios, les está hablando muy bonito. Pero fíjese, nosotros tenemos una tendencia a enorgullecernos. A ver, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, le dijo a los de Egipto, cuidadito cuando vayan a entrar en esa tierra y se vayan a olvidar de Dios, porque van a prosperar. Van a prosperar, allá hay leche y miel, allá las uvas son grandotas y van a prosperar, su ganado va a crecer y tantas cosas, ¿verdad? Y le dice, no se olviden. ¿Y qué pasó con los de Israel? Se olvidaron, se enorgullecieron. Dijeron, esto es por nosotros conquistamos a los amorreos, a los eteos y a todos aquellos, ¿va? Entonces, a todos ellos los conquistaron. Entonces se enorgullecieron. Y Pablo, fíjese, luego aquí sí les dice, fíjese, como le digo, ya les habló bonito, ya le dijo lo que Cristo hizo por ellos, lo que ellos son en Cristo. Y en el 2 le dice, y Él os dio vida a vosotros. Escucha, aquí es cuando va lo que le digo, lo que Pablo prácticamente le dice, ok, Cristo os dio vida, les dio todo esto. Pero luego les dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, no es por ustedes. ¿Me entiendes? O sea, no. Aquí es donde les dice, fíjese, Dios hizo todo esto por vosotros y los dio vida. Aquí es como cuando dicen un toque de realidad. Amén. A nuestra condición, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjese, un muerto no puede hacer nada. Un muerto no puede decir cuándo revivir, cuándo hacer esto, cuándo hacer el otro, cuándo hacer. No puede.
porque está muerto. Teníamos una muerte espiritual que no nos permitía ni siquiera buscar a Dios. Entonces Pablo le dice a ellos, Cristo les dio todo esto, fíjense, les dio todo esto, pero no se olviden que se los dio cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, no se vengan arriba pensando que son tan especiales. Cristo les dio todo esto cuando aún estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Dice, en los cuales, el versículo 2 del capítulo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Fíjese, hay tres agentes, se le puede decir aquí, tres agentes por los cuales nosotros estábamos alejados de Dios. Primero, fíjese, y aquí prácticamente los pone Pablo bien presentes. Fíjese, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, fíjese, siguiendo la corriente de este mundo. La corriente de este mundo. Jesús, cuando habló del mundo, dijo, ay del mundo y de sus tropiezos. El mundo es un lugar hostil, siempre está contra Dios. El mundo jamás va a estar con Dios. Por causa del pecado, el mundo y sus tropiezos para los cristianos. O sea, el mundo no es un lugar amigable, hermano. El mundo es un lugar que está buscando que usted caiga. El mundo es un lugar que está buscando que usted peque, que usted le falle a Dios, que usted haga esto y haga lo otro. Y eso lo podemos ver claramente, ¿verdad? Con todo lo que estamos viendo alrededor nuestro, nos damos cuenta que el mundo es un lugar que no es amigable hacia nosotros. O sea, usted no puede confiar en el mundo que usted pueda ser santo, por ejemplo. No se puede, porque el mundo dice que está en contra de Dios. Entonces, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire. ¿Sabía usted quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás, ¿sabía usted que es el que gobierna este mundo? Y es que Dios le ha dado esa autoridad. Entonces aquí podemos ver al mundo, al diablo, y escuche, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice, en los deseos de nuestra carne. Fallamos a Dios y estábamos muertos en delito de nuestros pecados por el mundo, por el diablo y por nuestra carne. Así que a veces, ¿a poco no ha escuchado usted a muchos cristianos ponerle énfasis al diablo, a todo? Culpan al diablo de todo, ¿verdad? A veces, no sé, pecamos, el diablo me tentó, hermano, ¿verdad? El diablo, la culpa tiene el diablo. Y así todo, se nos arruinó el carro y fue el diablo. Nos dejó tirado el carro y es que no chequeamos las llantas, hermano, no chequeamos el agua ni el aceite, pero el diablo tiene la culpa, ¿verdad? Entonces, no se trata sobre el diablo lo va a tentar. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces, sí tiene el diablo una parte de acoso hacia usted. Entonces, usted tiene que estar siempre a la alerta de que, fíjese, el mundo lo quiere hacer tropezar a usted. El diablo se lo quiere devorar. Y no solo eso, sino que su carne también. Entonces alguien dijo, estaba escuchando yo de alguien que dijo acerca de su hijo. Y decía el padre, yo no permitiría que mi hijo salga con su novia allá solo, ¿verdad? O sea, que la saque a pasear. Y le dice a alguien, es que no confías en tu hijo. Y le dice este hermano, dice, es que yo ni confío ni en mí mismo. ¿Cómo voy a confiar en un muchacho? Y porque sí, hermano, ¿quién se confía? Si la carne, dice la Biblia, que está dispuesta a pecar. Dice la Biblia que llevamos un muerto cargando en nosotros.
Estamos ahí con esos deseos, no podemos confiarnos. Entonces, como le digo, dice la Biblia, dice, andábamos en nuestra carne, escuche, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Cuando pecamos, no es, como le digo, no es de que el mundo me tentó y no es de que el diablo tuvo la culpa. No. El diablo y el mundo simplemente le dan a usted lo que a usted le gusta, lo que su carne quiere. Entonces no es culpa del mundo. Obviamente el mundo le pone ahí, pero usted también quiere. Yo quiero, la carne quiere. Entonces no es culpa del mundo ni culpa del diablo. Es que, fíjese, por eso le digo, nosotros andábamos, dice, en la corriente del mundo. O sea, andábamos junto con el mundo, fíjese, tropiezos, a nosotros nos gustan esos tropiezos. Andábamos en la corriente del mundo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, escuche, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, estábamos corriendo junto con el mundo, éramos amigos del diablo y nos gustaba lo que el diablo nos daba. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, dice en otro tiempo, dice, porque vivíamos en los deseos de nuestra carne. O sea, queríamos. Fíjese, eso éramos nosotros antes de la salvación. Todo esto éramos. Vivíamos, éramos amigos del diablo, éramos amigos del mundo y complacíamos nuestra carne. Entonces no éramos víctimas. Hay gente que dice somos víctimas porque Adán y Eva pecaron. No, hermano, nosotros nos gusta el pecado. No somos víctimas de la circunstancia ni de nada. Fíjese que ahorita hay un movimiento muy victimizante que hace que dicen que los latinos son víctimas del gobierno, los latinos son víctimas de esto. Y si usted se pasa siendo víctima y víctima y víctima y víctima todo el tiempo, nunca va a salir de ser víctima. Nunca va a salir de esa mentalidad de víctima, de ese acomplejamiento que a veces nos da, ¿verdad? Y no tenemos que tener eso. Entonces tenemos que salir nosotros de esa mentalidad de víctima del diablo, que somos víctimas del diablo, somos víctimas del mundo. No, hermano, no, tenemos que aceptar nuestra responsabilidad de que somos pecadores. Pero eso, como dice la Biblia, esos eran antes. Amén. Y por eso le digo, la inutilidad del hombre a la hora de la salvación. Como le digo, para que no pensemos que de alguna manera con rituales y con ritos y con venir a la iglesia y con hacer todo esto y hacer lo otro, que no es malo, podemos ganarnos el cielo. No podemos. La Biblia dice que cuando Jesús le dijo, andaba confrontando a los fariseos, le dijo a la gente, ¿saben qué? Dijo, hagan lo que hacen, lo que les dicen los fariseos y los escribas, porque es bueno. Dice, es bueno que hagan todo eso que ellos le dicen, pero no hagan como ellos hacen. Porque dice la Biblia, dice que cuando los escribas y los fariseos estaban llenos de religiosidad, pero les faltaba misericordia. Dice que ellos preferían dejar morir a alguien ahí que ayudarlo, porque según ellos estaban en el sábado y no tenían que hacer nada. Y Jesús les dijo a ellos, dijo Jesús, les era mejor hacer lo otro, o sea, hacer misericordia sin dejar de hacer lo otro. O sea, ¿es bueno la regla, la ley? Sí es buena. Porque la Biblia dice que David, cuando pensaba en la ley, se deleitaba en la ley. La ley es buena, es bonita, es para nosotros. Dice la Biblia que nuestro espíritu se deleita en la ley de Dios. El Hijo de Dios no quiere pecar. El Hijo de Dios no quiere mentir. Eso es nuestro espíritu, nos deleitamos. No queremos pecar, no queremos mentir, no queremos hacer esto. Y cuando lo hacemos, nos duele. Y si no nos duele, entonces hay que preguntarnos qué está pasando ahí. Entonces, por eso le digo,
es muy difícil, la verdad, como le digo, fíjese, cuando pensamos en carnalidad, pensamos en el libro de los Corintios. A los Corintios se les da lista y se les habla de fornicación, se les habla de adulterio, se les habla de chisme, de borracheras, de tantas cosas. Pero luego los Gálatas, Pablo les dice, empezaron en el espíritu y habéis acabado en la carne. Ese es otro tipo de carnalidad, pero sigue siendo carnalidad. Y eso es lo difícil de ver a veces en nosotros los cristianos, que nos confiamos en hacer tantos ritos y hacer todo esto, y se nos olvida que la salvación no la podemos ganar. La salvación es por fe. Amén. Obviamente, como le digo, no es malo hacerlo. Y si usted, por eso es de que hay que estar seguros nosotros. Y no es malo. Yo antes me asustaba cuando me decían, ¿estás seguro que eres salvo? Yo, híjole, me daba casi un ataque, porque no sé, no me gustaba que me dijeran eso. Pero ahora yo viendo en la Biblia, no es malo cuestionarse usted. Usted tiene que estar viendo la Biblia y estar reflejándose ahí, pesándose en la Biblia, pesándose día y noche. ¿Estoy confiando en Cristo? ¿Estoy confiando en Cristo? Dice la Biblia que el que mire que esté firme, mire que no caiga. Entonces hay que estar ahí todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Como le digo, si usted peca y se deleita, hay que ver qué pasa, porque no podemos estar así. Amén. Entonces, pero como le digo, regresamos a lo que dice aquí. No se trata de ganarnos la salvación. Al final de todo es de que, fíjese, si seguimos leyendo, capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó, dice, fíjese, esto es lo bonito de Dios, aún estando muertos en pecados, como le digo, muertos es muerto, hermano. Usted no puede hacer nada. Nos dio vida. Nos dio vida. Como le digo, después de aquí el obedecer tiene que ser un agradecimiento profundo hacia Dios. El obedecer no tiene que ser algo tan pesado para nosotros, porque por todo lo que Él hizo, ¿cómo no obedecerle? Amén. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y lo que enfatiza Pablo dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, aquí están todas las bendiciones, fíjese, ya se los había dicho, pero se los vuelve a decir otra vez después de haberles dicho la verdad sobre su condición. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, sin nosotros haber hecho nada. Amén. Él nos rescató, Él nos dio vida cuando estábamos muertos y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, solo porque Él quiso, por su gracia. Amén. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, dice, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjese, Pablo lo sigue enfatizando, en Cristo, en Cristo. Como le digo, el único requerimiento para obtener todo esto es confiar en Cristo. Después de aquí es cuando lo que estaba diciendo, sigue la obediencia hacia Cristo. Usted no puede llegar a este punto de obtener la salvación gratis, sin haber hecho nada, y seguir viviendo igual. No puede, porque dice la Biblia que nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aquí en teología se le llama santificación progresiva. Hay una santificación posicional, que es lo que Cristo nos dio. Fíjese, Él nos sentó en lugares celestiales.
sea, Él ya nos hizo santos. Pero de aquí en adelante hay una santidad progresiva en la cual usted y yo participamos. Y es donde entonces vamos, pero no podemos hacer esa santificación progresiva, como le digo, no podemos ir creciendo en santificación si no hemos entendido lo que es la salvación. Entonces muchas de nuestras iglesias se han enfatizado más en la santificación, en ver visualmente la santificación del hermano, cuando no se han preocupado realmente que el hermano sea salvo. Por ejemplo, a veces cuando llega un hermano nuevo a la iglesia, ha pasado muchas veces y yo lo he vivido, cuando llega alguien nuevo a la iglesia, luego empieza la murmuración, ¿verdad? No sé si usted lo ha escuchado, de que viene mal vestido, viene el muchacho con una, ¿cómo le llaman esa cosa que es? O sea, con el pelo raro, pues, ¿verdad? Viene vestido todo de negro, con unos aretotes aquí y otros aretotes allá. Y la muchacha viene mal vestida, por ejemplo. Y los hermanos se dicen, ¿cómo deja el pastor pasar a esa hermana? O a ese hermano. ¿Cómo permite el pastor que entren esos aquí? ¿Verdad? Y pasa de que, por eso les digo, y se entra en un legalismo. Y la hermana o el hermano que está predicando y que no se tiene que poner pantalón y no se tiene que hacer esto y no se tiene que hacer el otro. Y quizás la hermanita tiene ganas de estar aquí y ok, me voy a poner la falda. Y empieza a hacer ritos, fíjese. Empieza a hacer ritos. Ahí es donde empieza a hacer rituales, y después, cuando viene lo serio, cuando viene la prueba, cuando viene lo verdadero, para afuera. Yo escuché de alguien que dijo, estuve 10 años en la iglesia y después andaba borracho. Y yo le digo, ¿qué te pasó? No, pues me salí. Entonces yo le digo, ¿cómo? Porque, como le digo, y regresan a la iglesia y la hermana no tiene que poner pantalón, la hermana y bien religiosos. Entonces siguen en eso. No. Primero, fíjese, cuando una persona entiende la salvación, que no hizo nada por su salvación, que estaban muertos en delitos y pecados, y Cristo le dio vida, no es que no pueda fallar, no puede alejarse de Dios. Fallar, todos fallamos. Fallar, aunque seamos cristianos, sea el que sea el más santo, falla, tiene fallas. Pero no podemos darle la espalda a Cristo, no podemos, porque ya somos de Él. Entonces, eso es lo que pasa, como le digo, en nuestras iglesias. Lamentablemente yo no aquí, pero sí en otros lugares, amén. Y para que no cometamos ese error, amén, de caer en una religiosidad. Y porque, como le digo, caer en religiosidades a veces es lo más difícil, porque no nos damos cuenta en el error que estamos. Cuando yo creo que ver la carnalidad es más fácil, uno lo puede detectar fácilmente. Porque usted ve al hermano, no sé, se empieza a vestir distinto o hace algo indebido, esto y lo otro, es fácil verlo, es fácil ver esa carnalidad, es muy visible. Pero la carnalidad vestida de religiosidad, eso es mucho más difícil verlo, porque pensamos que todos somos santos cuando no es así. Como le digo, los Gálatas eran eso. Los Gálatas estaban llenos de religiosidad y estaban haciendo esto, estaban haciendo el otro. Y Pablo les llega y les dice, ¿cómo? Dice, han caído de la gracia. Les dice, empezando en el espíritu, van a caer en la carne. Fíjese, porque empezaban a poner ellos su fe en la circuncisión, en guardar los mandamientos, en guardar las fiestas, en guardar esto, en guardar el otro. Y nosotros nos pasa igual. Empezamos a poner confianza en los ritos que hacemos, en que Dios me va a bendecir porque yo diezmo. Dios me va a bendecir porque yo vengo todos los días al culto. Os voy a ser salvo. Fíjese, cuando ponemos la salvación por lo que hacemos, eso es lo malo. O yo me merezco más el cielo que el hermano porque yo
estoy todos los días ahí. Entonces ahí es lo malo. Ahí es lo malo cuando nos apoyamos y dejamos nuestra mirada. Por eso de que Pablo enfatiza mucho esto, dice, mirada al blanco, que es Cristo. No alejen de ahí su mirada. Fíjese, porque es difícil desviar la mirada. Es muy fácil, que digo, desviar la mirada, bien sea por religiosidad, por carnalidad, dice la Biblia, que dice Pablo que les advertía a los cristianos a que si alguien les venía a predicar otro evangelio. Fíjese, entonces es muy fácil que nosotros perdamos de vista al blanco, que es Cristo. Es muy fácil. Entonces es lo que Pablo nos enfatiza a nosotros: seguir viendo a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Amén. Y como le digo, vemos a Cristo y encontramos gracia y libertad. Pero como le digo, no obviamente vamos a caer al otro extremo y decir, ahora hay libertad y vamos a hacer y deshacer, porque no se trata de eso. Si usted hace y deshace y no le redarguye nada, pues quizás ni salvo es. Entonces, como le digo, no debe darnos miedo, como le digo, de pensar en eso. Más bien debería de ayudarnos a acercarnos más a Dios y afirmar nuestros pies más con Cristo. Amén. Así que fíjese, como le digo, en el versículo 8 del capítulo 2 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Escuche, fuimos creados en Cristo Jesús. Aquí está hablando ya de salvación. O sea, ya somos creados en Cristo Jesús. El versículo 10, estamos en el versículo 10, dice, para buenas obras. ¿Me entiende? Entonces ya somos creados, ya podemos hacer buenas obras. Si no hacemos buenas obras, quizás ni fuimos creados en Cristo. O sea, ahí está la lógica. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, si no, como dijo Santiago, ¿verdad? Muchos dicen, yo tengo fe. Y Santiago le dice, pues, muéstrame tu fe con tus obras. Porque si me dices que tienes fe y no tienes obras, pues, ¿qué clase de fe es esa que no tiene obras? Amén. Porque la fe da obras. Pero primero viene la fe. Entonces yo estoy hablando de que primero la fe, esa fe no la obtuvimos por nada. La obtuvimos gratuitamente y no hicimos nada, y no tratemos de agregarle nada a eso, porque ahí es cuando se distorsiona el evangelio. Amén. Y se convierte o en mucha religiosidad o en mucho liberalismo. No es así. Dios es una persona, hermano. Dios siempre da un balance. Dios no es alguien que ni muy ni así, ¿me entiende? O sea, Dios dice, sí tienen libertad en Cristo, tienen mucha libertad, ya no están bajo la ley, pero luego nos manda a obedecer a Cristo y nos dice, porque ahora ya son salvos, van a andar en buenas obras. ¿Me entiende? Entonces Dios ni muy liberal ni mucha religiosidad, ni mucho legalismo. Porque los dos son carnalidades, como ya los vimos. Los dos, el mucho legalismo y la muy liberalidad, los dos ellos son carnales. Uno de al tiro muestra toda la carne, la fornicación, el pecado, la mentira, el odio y todo eso. Y el otro está disfrazado de religiosidad, de buenas obras, de yo oro mucho, de esto y del otro, pero sigue siendo carnalidad. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado y estar siempre alertas nosotros, nuestra vida personal y en la iglesia, cuidarnos los unos a los otros. Amén. Cuando usted me vea con una actitud media rara, regáñeme. Y ojalá, y si yo lo veo así también, quizá lo voy a regañar. Porque así somos, deberíamos ser así.
Hay que cuidarnos. Hay que ver que no pase nada. Amén. Entonces hay que irnos viendo para que no dejemos de ver al blanco que es Cristo. Amén. Así que Dios le bendiga, hermano, y como le digo, el mensaje se llamó la inutilidad del hombre. Somos inútiles en cuanto a la salvación. No hicimos nada. Eso metámoslo en el corazón. No hicimos nada y todo se lo debemos a Dios. Y por eso que todo se lo debemos a Dios, vamos a obedecer con alegría, con gratitud. Amén. Y vamos a amarlo. Fíjese, alguien dijo, el cielo no está lleno de personas que obedecen a Dios a regañadientes. No, el cielo está lleno de personas que aman a Dios, que obedecen por amor, no solo porque se les puya para que sigan caminando o para que le den. No. El cielo está lleno de personas que alegremente obedecen a Dios. Amén. Así que el Señor los bendiga, hermano, y vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has ayudado, Padre Santo, a poder obedecerte, Señor. Gracias porque en la salvación, Señor, tú te llevas toda la honra y toda la gloria, Señor. Tú eres el hacedor, Señor, tú eres el responsable. Nosotros somos inútiles en ese proceso, Señor. Gracias, porque nuestra salvación no depende de nosotros, Dios. Gracias porque nuestra salvación depende y solamente de ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a obedecerte cada día, Señor, en gratitud, Señor, y en sencillez de corazón, Padre Santo. Ayúdanos, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.